Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy continuamos con el learning número 1, pero ya pasamos a otra estructura, ¿cierto? ¿Ya pasamos a qué? A la estructura negativa, negative structure. Entonces, tenemos que el learning número 1 va a hablar sobre past simple of regular verbs, pero en esta clase nos vamos a enfocar en la estructura negativa. Bueno, mis chicos, antes de empezar vamos a recordar cuál fue esa lista de verbos irregulares que les di la semana pasada. Vamos a ver, aquí tenemos go, went. Mientras que yo le esté pronunciando acá, ustedes lo van a pronunciar también en sus casitas. Vamos a repetir. Entonces vamos de nuevo. Go, went, become, became, go, went, become, became, break, broke, break, broke, come, came, come, came, drink, drank, drink, drank, eat, ate, eat, ate, get, got, get, got, hold, held, hold, held, know, knew, know, knew, leave, left, leave, left, make, made, make, made, do, did, do, did, write, wrote, write, wrote. Bueno, mis chicos, esa fue la lista de verbos irregulares de la semana pasada, ¿cierto? Ahora, mis amores, vamos a pasar a qué? A saber de qué se trata esa estructura negativa de los verbos irregulares, mis chicos. Bueno, mis chicos, nos dicen que en simple past, negative form is made using auxiliary verb do. In it is past form using did, followed by the simple form of the main verb. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el tiempo pasado, ¿cierto? En el past simple, el pasado simple, la forma negativa siempre se va a utilizar usando un ¿qué? Un auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? El verbo do. Entonces, recuerdan que yo les expliqué esto en el primer periodo, que yo les decía, siempre que vamos a utilizar, hacer oraciones negativas, vamos a utilizar el verbo do en pasado. ¿Y cuál es el pasado del verbo do? Es did, did. Y que el verbo que le sigue va a quedar en qué? En presente. No se le va a agregar ed, no se va a cambiar, va a quedar en presente tal y como está escrito. Entonces, mis chicos, como les venía diciendo, para crear o para hacer la negativa en pasado simple, se va a utilizar el verbo auxiliar do en su pasado, en la forma pasada, que es did. Y además se le va a agregar la negación, que es not. Miren, aquí nos dice, ¿cierto? Aquí nos dice el verbo did en pasado, se le agrega not. Hay dos formas de ver el verbo did. Una en forma corta, que es didn't, y la forma larga, que es did not. Didn't, solo le van a agregar la N, una comita encima, un apóstrofe y la T. Y en la forma larga escriben completico. Aquí tenemos un ejemplo. I went home. I went home. Esa oración está ¿qué? En pasado simple con el verbo go, que es irregular, y está ¿qué? En afirmativa. Yo fui a casa. Yo fui a casa. ¿Cómo quedaría en negación? Se le agrega el auxiliar did y la negación not y el verbo, mírenlo aquí, queda como, como en el presente. Bueno, mis chicos, ahora vamos a ver cómo vamos a formar esa negación, ¿cierto? Vamos a ver cómo vamos a utilizar el verbo do en pasado, cómo lo vamos a unir con la negación. Bueno, mis chicos, aquí tenemos que vamos a utilizar el verbo do, hacer,
en pasado auxiliar, el ver como un verbo auxiliar para hacer las negaciones. En el pasado, el auxiliar verb, en el pasado se utiliza el verbo auxiliar do, con su forma en pasado did, y se le agrega la negación not. Utilizamos did y le agregamos la negación not. Aquí vemos, de nuevo, ¿cierto? Que hay dos formas de negar una oración. Una larga y una corta. Una larga y una corta. En la forma larga, utilizamos el auxiliar do en pasado, did, colocamos did y le agregamos not, N-O-T, not, y queda did not. Esa es la forma larga. La forma corta de la negación es que utilizamos el auxiliar did, le agregamos n, una rayita arriba y la t y queda didn't. Did not, didn't. Did not, didn't. Did not, didn't. Vamos a ver cómo es la estructura. Bueno, para la estructura de la negación, tenemos que tener en cuenta que el verbo auxiliar que les acabo de mostrar con la negación. Y tenemos que primero va a ir ¿qué? El sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? I, you, she, he, it, we y they. También puede ser el nombre y el apodo. Un ejemplo. Después le sigue did not, que es el auxiliar con la negación. Le sigue ya sea en forma larga o en forma corta. Y después le vamos a colocar ¿qué? El verbo irregular. Pero el verbo irregular no va a ir en pasado, va a ir en presente. Repito, no va a ir en pasado. El verbo irregular va a ir en presente. ¿Por qué? Porque si nos vamos acá, ¿qué verbo está en pasado ya? Did, ¿cierto? El auxiliar. Como el auxiliar ya está en pasado, el verbo el verbo irregular, no lo vamos a colocar en pasado, va a quedar en presente. Y finalmente le colocamos el complemento. Vamos a repetir. Primero el sujeto. El verbo auxiliar que va a ir en pasado. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Do. ¿Y cuál es el pasado del verbo do? Did. Va a quedar did y la negación. Did, not o didn't. De ahí en adelante, los siguientes verbos que le siguen después del auxiliar van a ir en presente. ¿Por qué? Porque didn't o did not ya está ¿qué? En pasado, porque el auxiliar está ¿qué? En pasado. ¿Y cuál es este verbito en presente? Do. Y aquí como está escrito en pasado, que es did. Quiere decir que todos los verbos que le sigan a este auxiliar van a ir en ¿qué? En presente. Y finalmente, al final de la oración colocamos el complemento. El complemento nos permite saber un poco más de la oración, nos da más información. Vamos a ver estos dos ejemplitos. Aquí tenemos tres casillitas, ¿cierto? Una que está en positivo, una que va a estar en negativo en forma corta y la última que está en negativo en forma larga. Vamos a ver. I had a car. I had a car. ¿Qué verbo es este? Tener. Tener que es have. H-A-V-E al final. Have. Have. Este had es un verbo irregular. Vamos a ver cómo quedaría ese verbito pasándolo a ¿qué? A negativo. Utilizamos ¿qué? La forma corta, didn't. Utilizamos el auxiliar do en pasado. Lo escribimos did, ¿cierto? Did. Le agregamos la negación. Y el verbo, si se dan cuenta, el irregular, viene ¿qué? En presente. Y después le sigue ¿qué? El complemento que es acar. ¿Cuál es este verbito este aquí? Have. Este que tenemos acá. Miren muy bien que es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque cambia de forma en el pasado, ¿cierto? Hay que aprendérnoslo de memoria. Y la forma larga sigue la misma estructura. Solo que escribimos ¿qué? Not completico.
Bueno, chicos, entonces vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. You eat my toast. You ate my toast. You ate my toast. Te comiste mis tostadas. ¿Cómo está el verbo? Está en pasado. Eso quiere decir que está ¿qué? En una oración afirmativa. ¿Cuál es este verbo? Comer, ¿cierto? El sujeto, tenemos el sujeto, el verbo irregular, eat, que está en pasado y se dice ate, y el complemento, my toast. ¿Cómo quedaría en una forma negativa? Se le va a agregar didn't y el verbo queda en presente. Vamos a ver, cumple, sujeto, you, la negación en forma corta, didn't, el verbo irregular en presente, que es ate, my toast, que es el complemento. Y en la forma larga, escribimos did not. Aquí nos damos cuenta, ¿cierto? La forma corta se dice didn't, la forma larga se dice did not. You did not eat my toast. Nos damos cuenta que eat está ¿qué? En presente. El verbo irregular está en presente. Y you, sujeto, did not en forma larga, eat en presente y ¿qué le sigue? El complemento. My toast. My toast. Bueno, mis chicos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar, vamos al momento de ¿qué? De practicar. It's time to practice. El momento de practicar cómo hacer oraciones negativas en pasado simple con los verbos irregulares. Si nos damos cuenta, tenemos aquí 3 oraciones, ¿cierto? 3 oraciones. Tenemos el verbo bought, que nos dan aquí abajito, que es voy en presente. El verbo spoke, que nos dan aquí abajito el presente, que es speak. Y el verbo eat, que nos lo dan aquí abajito, ¿cierto? Que es comer. Entonces nos dicen que las oraciones deben quedar de esta forma. No compraste los ingredientes. Él no habla ruso. Ellos no se comieron las manzanas. Tenemos los sujetos. ¿Qué nos hace falta aquí? La negación con los verbos. Vamos a ir pensando, vamos a pensar unos minuticos cómo van y después lo realizamos. Bueno, mis chicos, entonces vamos a realizarla. Aquí nos dicen, you bought, que significa comprar. You bought the ingredients. ¿Cómo lo vamos a quedar acá en la oración? Aquí dice, compraste los ingredientes. Acá nos dicen, pásalo a negativo. Entonces, ¿cómo quedaría con la negación? Recordemos, ¿cuál es la negación? ¿Qué auxiliar utilizamos? Utilizamos did, ¿cierto? Y la negación, vamos a utilizar en este momento, en este caso, la larga. Did not, ahora que le sigue. Ya tenemos el sujeto y tenemos la negación, ¿cierto? ¿Qué le sigue? El verbo. El verbo va a ir en pasado o en presente. En pasado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el verbo? Voy. ¿Por qué va a ir en pasado? Porque este de aquí ya está en pasado. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? You did not buy the ingredients. You did not buy the ingredients. No compraste los ingredientes. Aquí abajito. Aquí. ¿Cómo quedaría esta segunda oración? Vamos a pensar. Pensemos un ratito. Quedaría did not spoke o speak. Spoke o speak. Speak, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya está en pasado. Y el verbo spoke, el verbo speak, ese verbito tenemos que colocarlo en presente, en presente. Vamos a hacer nuestra tercera oración. Dice, they ate the apples. Ellos se comieron las manzanas. ¿Qué nos piden? Que la pasemos a negativo y que quede así. Ellos no comieron las manzanas. Ya tenemos el sujeto, ¿cierto? Que es ellos. ¿Qué nos hace falta? La negación, el auxiliar, la negación y el verbo en presente. Entonces, ¿qué auxiliar utilizamos? Utilizamos el
did. Utilizamos el auxiliar did. ¿Con qué? Con la negación. ¿Cuál es la negación? Not. ¿Y el verbo en qué iría? ¿En presente o en pasado? ¿En presente o en pasado? En presente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la negación, el auxiliar que está con la negación va en pasado. Quiere decir que ya este verbito tiene que ir en presente. Y lo demás queda igual, ¿cierto? Lo único que cambia ahí es que se le agrega la negación, el auxiliar con la negación, y que el verbo, a diferencia de las oraciones afirmativas, va a cambiar o se va a quedar en presente con las oraciones negativas. Bueno, chicos, ya después de haber visto el video varias veces, vamos a escribir el homework en nuestros cuadernitos. También me van a escribir en sus cuadernitos los conceptos que tenemos aquí. Me van a escribir todo menos la tablita en donde están los verbos. ¿Por qué? Porque esa tablita ya la tenemos escrita en nuestro cuaderno. Bueno, mis chicos, en el homework se divide en 3 puntos. 3 puntos. En el primer punto me van a escribir, nos dan unas oraciones, ¿cierto? En pasado simple, en afirmativo, como lo vemos aquí. Estos verbitos que están aquí con negrito, que se ven más oscuros, son los verbos que ustedes me van a utilizar para pasármelos a presente. Utilizando la negación me van a reescribir esta oración en pasado, pero en negativo. Aquí tenemos un ejemplo que dice, I studied at university for 4 years. Yo estudié en esta universidad por 4 años. ¿Cómo quedaría en negativa? Quedaría así. I did not study. Si se dan cuenta, el verbo queda en presente y lo demás se escribe completamente igual. ¿Qué es lo único que cambia aquí? Se le agrega solo did not en y el verbo queda en presente. Es lo mismo que me van a hacer acá, en estas demás, en estas otras que están aquí. En el punto número 10 me van a escribir 10 oraciones. En el punto número 2 me van a escribir 10 oraciones en negativo, utilizando los verbos irregulares que les di en la listica, que están en la lista. Y el punto número 3 van a completar estos verbos, o sea, con estos verbitos que están aquí, las oraciones. ¿Qué le hace falta a esta oración? Vamos a utilizar la contracción didn't aquí. Aquí, ¿qué le hace falta? I didn't y colocamos el verbito que está aquí. Este verbito ya está en presente. Quiere decir que lo único que tenemos que agregarle es didn't y escribirlo de esta forma. Vamos a ver un ejemplo. Esta oración quedaría de la siguiente forma. ¿Qué nos hace falta? La negación, ¿cierto? I didn't. Utilizamos el verbito que está en el paréntesis. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta que está ¿qué? En presente, ¿cierto? No está en pasado, quiere decir que está en presente y que lo podemos utilizar. Entonces, mis amores, esto que está aquí, que acabo de escribir, es lo mismo que ustedes me van a hacer en estas oraciones que están acá abajito. Van a utilizar el verbo que está aquí, el paréntesis, y lo van a escribir acá en negativo. Acá. Estas oraciones están para completar a la negativa. ¿Qué me van a hacer? En el punto 1 me van a reescribir la oración que me la dan afirmativo, me la van a reescribir a negativo. Aquí tenemos un ejemplo. En el punto 2 me van a escribir 10 oraciones. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraciones en negativo con los verbos irregulares que están en la listica que yo les di. Y el punto 3 me van a completar las oraciones con los verbos que están acá en paréntesis, agregando la negación, que es en la forma contraída, o sea, en la forma cortica, como está aquí en el ejemplo. Bueno, mis chicos, eso es todo por hoy. Espero que lo hayan entendido. Ya saben que pueden buscar más ejemplos y más videos de esto también en YouTube, si no entienden algo. También me pueden llamar, preguntar. Ya saben que me pueden escribir a mi WhatsApp o llamarme. Y mis amores, después de que hayan terminado la actividad me le van a tomar una fotito y me la van a mandar a mi correo.
¿ok? Yo después les estoy mandando, adjuntando de las fechas, cuando las tienen que mandar, mis amores. Les mando muchos besos, muchos abrazos, los quiero mucho, los extraño, espero volver a verlos muy pronto, pero mientras que estamos en nuestra casita, vamos a hacerle caso a nuestros papitos y vamos a hacer las tareas y vamos a trabajar muy, muy duro para sacar este segundo periodo adelante. Nos vemos pronto. Bye.